La llamada llegó a las 6:40 de la mañana, mientras preparaba mi café. El sonido del teléfono cortó el silencio de mi cocina como un cuchillo afilado. Cuando contesté, escuché la voz de Mariana, mi nuera, temblando, nerviosa, casi suplicante. «Don Roberto, es Lupita, está enferma. Venga rápido, por favor». Mi corazón se detuvo un instante. Lupita, mi nieta, mi rayito de sol, la pequeña que yo arrullaba todas las tardes cuando el sol se ponía sobre el cerro de la Estrella. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma. Del otro lado, silencio. Luego simplemente: «Está muy mal, venga ahora». Colgué con la mano temblando, tomé mi cartera, mi chamarra y salí corriendo. Ni siquiera me cambié las pantuflas. Mi corazón latía tan rápido que parecía empujar el tiempo hacia adelante. El taxi atravesaba la Ciudad de México todavía medio dormida. Las calles estaban mojadas por el rocío de la madrugada, el cielo nublado, y yo miraba por la ventana tratando de entender lo que sentía. Una parte de mí decía que era solo una fiebre, una alergia, algo simple. Pero otra parte, la más vieja, la que siempre había sabido las cosas antes de que pasaran, murmuraba que había algo terriblemente mal. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen un like. Eso me ayuda a saber que me apoyan y aprecian mis historias. Y comenten abajo de qué ciudad nos están viendo. Ahora continuemos. La residencia donde vivían Miguel y Mariana era de esos lugares donde el silencio parece costar dinero. Portón grande, cámaras por todos lados y un vigilante uniformado incluso en pleno calor. Cuando llegué, me miró como si viera un fantasma. «Buenos días», dije sin aliento. «Soy el papá de Miguel Sánchez. Vengo a ver a mi nieta». Él dudó, mirando la pantalla de su computadora, luego a mí, y murmuró: «Don Roberto, sería mejor que esperara un poco». «¿Esperar? Mi nieta está enferma». Respiró profundo. «Don Roberto, por favor no suba, hay algo que debe saber». Mi cuerpo se heló. «¿Cómo que algo?». Bajó la voz. «Ya llamaron a la policía». La palabra policía me atravesó como una navaja. Miré el elevador, el pasillo, el rostro pálido del hombre, y me di cuenta de que él sabía más de lo que decía. Antes de que pudiera preguntar, escuchamos el sonido de las sirenas. 2 patrullas se detuvieron frente al portón. Los guardias abrieron y los policías subieron corriendo. «¿Qué está pasando?», insistí. El vigilante movió la cabeza perturbado. «No sé exactamente. Dicen que hubo un accidente en el departamento». Mi corazón se aceleró. El 83, su departamento. Intenté correr hacia el elevador, pero uno de los policías me detuvo. «Señor, no puede subir. Es mi nieta», grité. «Mi nieta está allá arriba». Me miró con lástima. «Cálmese, nosotros nos encargamos». El pasillo se llenó de vecinos curiosos. Algunos susurraban, otros solo observaban. La sensación era sofocante. El aire parecía pesado, caliente, imposible de respirar. De repente, un grito vino de arriba. «Encontramos algo en el cuarto de la niña». El sonido resonó en el vestíbulo como un trueno. El policía a mi lado llevó la mano a su radio y subió precipitadamente. Me quedé ahí, inmóvil, sin entender si ese algo era una esperanza o un final. Cerré los ojos y por un instante vi el rostro de Lupita. Ella sonreía, me llamaba abuelito Roberto. Corriendo por el jardín de mi antigua casa en Cuernavaca. «Abuelito, cuando sea grande quiero ser como tú». Con el corazón apretado, toda una vida cabe en un recuerdo como ese. Y a veces es lo que nos mata antes de tiempo. La ambulancia llegó unos minutos después. 2 paramédicos bajaron con una camilla. Sobre esa camilla, cubierta con una sábana blanca, había una silueta demasiado pequeña para soportar tanto silencio. Todo mi cuerpo se congeló. «¿Es ella?», pregunté con voz estrangulada. Nadie respondió. Un oficial se acercó. «La niña todavía respira, señor. Va camino al hospital». «¿Y mi hijo?», pregunté. Y Mariana, su esposa, dudó. «Está en estado de shock». El carro de la policía se fue poco después, llevándose a Miguel y Mariana. Me quedé solo en la banqueta, sentado en la orilla, mientras el sol se levantaba lentamente,
tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre. El vigilante me trajo un vaso de agua. Don Roberto, lo siento mucho. Lo miré sin entender. Siento que, porque vi lo que ella hizo. ¿Quién? Su nuera. Las palabras resonaban en mí. Mi nuera, Mariana, la mujer que decía amar a mi hijo, la mujer que nunca logré amar. El vigilante dudó, miró alrededor y susurró. Anoche bajó con una bolsa negra y una botella en la mano. Parecía nerviosa. ¿Y usted no hizo nada? Pensé que era basura, don Roberto. No podía imaginar, mi cuerpo temblaba. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El mundo giraba y lo único que podía escuchar era mi propia respiración, corta, débil, desesperada. Un policía se acercó con una libreta. ¿Usted es el padre de Miguel Sánchez? Sí, necesitamos que venga a la delegación. Asentí sin comprender realmente. En el fondo, solo quería ir al hospital, pero la voz del policía era firme y el miedo me empujaba hacia adelante. Mientras caminaba hacia el carro, miré la ventana del 8º piso. Las cortinas estaban abiertas y por un segundo vi la sombra de Mariana. Me observaba con los ojos fríos de alguien que no siente culpa. Y fue ahí, en ese instante, que comprendí. La enfermedad de Lupita no era el problema. Era el síntoma. Y el verdadero veneno estaba dentro de esa casa. Siempre he creído que el tiempo no cura nada, simplemente apila el dolor, un recuerdo sobre otro, hasta que la pila se vuelve demasiado alta para ignorarla. Y en esa banca de la delegación, mientras esperaba que el inspector me llamara, sentí el peso de cada recuerdo derrumbarse sobre mí de un solo golpe. Miguel siempre fue mi orgullo y mi culpa, hijo único, nacido cuando yo ya me acercaba a los 50, después de 2 abortos de mi esposa Rosa y una promesa hecha de rodillas. Le prometí a Dios que si me daba a ese niño, lo protegería con todo lo que tenía, y cumplí mi palabra, pero quizás lo protegí demasiado. Mi esposa Rosa decía que lo estaba criando como si el mundo estuviera hecho de espinas. Necesita aprender a caerse, Roberto, decía ella. No siempre estarás ahí para amortiguar su caída. Y yo respondía, mientras yo esté vivo, él no sangrará. No sabía que a veces el exceso de cuidado enseña el dolor equivocado. Miguel creció inteligente pero ansioso. Tenía miedo de equivocarse, miedo de decepcionar. Estudió Derecho en la UNAM. Trabajó temprano, pero siempre parecía buscar un lugar donde encajar. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación. Si esta historia les toca el corazón, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo, dejen un like y díganme en los comentarios de qué ciudad nos ven. Ahora continuemos. Cuando conoció a Mariana, pensé que finalmente había encontrado ese lugar. Fue en una cena de fin de año en su despacho de abogados. Regresó a casa hablando de ella como se habla de un milagro. Papá, tienes que conocer a Mariana. Ella es diferente, diferente. Esa palabra resonó. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío. Era hermosa, de una belleza fría, calculada. Tenía ese tipo de mirada que atraviesa a las personas como si ya conociera su secreto. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa ensayada. Don Roberto, es un placer conocerlo por fin. Era como estrechar la mano de un espejo. Hermoso por fuera, vacío por dentro. Pero Miguel parecía tan feliz, tan ciego, que tragué mi presentimiento. Es el amor de mi vida, decía él, y yo sonreí, aunque sentía que el destino me observaba desde lejos con una sonrisa torcida. Se casaron rápido. 3 meses después, ya vivían juntos. Mariana dejó su trabajo en Liverpool, diciendo que quería dedicarse a la casa y a la familia. Y así comenzó lo que yo llamo la lenta desaparición de mi hijo. Primero dejó de llamarme todos los días, luego de visitarme los domingos. Cuando llamaba, era ella quien contestaba. Ay, Roberto, está dormido, está ocupado, está en la regadera. Con el tiempo me di cuenta de que no era Miguel quien no tenía tiempo para mí. Era ella quien lo mantenía alejado. Un día fui a su departamento sin avisar. Me recibió en la puerta en bata y con su sonrisa fría. ¡Qué sorpresa, don Roberto! Miguel no está. No hay problema, solo quería dejarles unos frascos de mole que hice para ustedes. Tomó el frasco y sin abrirlo dijo,
Debería avisar antes de venir. A él no le gusta que lo tomen por sorpresa. Sonrió de lado. A su hijo, por supuesto. Fue ahí cuando me di cuenta de que poco a poco ella estaba invirtiendo los papeles. Yo, el padre, ella, la dueña de la casa, y en la cabeza de él, la voz que mandaba. Las cosas empeoraron cuando nació Lupita. El parto fue difícil y Miguel apenas tuvo tiempo de celebrar. Mariana se la pasaba acostada todo el día, diciendo que estaba cansada, y yo cuidaba al bebé. Durante esos meses fui más padre que abuelo. La pequeña crecía sana, sonriente, llena de vida. Pero cuando Mariana se recuperó, las puertas de la casa comenzaron a cerrarse de nuevo. Recuerdo el día en que Miguel me pidió que tomara distancia en mis visitas. Tomábamos un café en el Sanborns de los Azulejos y él apenas podía mirarme. «Papá, Mariana piensa que te metes demasiado». «¿Me meto en qué?» «En todo. En la rutina de Lupita, en nuestras decisiones». «Miguel, solo quiero ayudar», suspiró. «Lo sé, pero necesitamos espacio». Y así, el amor que siempre nos unió se transformó en distancia. De repente, yo ya no era más que el suegro, y Mariana, el centro del universo. Los años pasaron y aprendí a aceptar el papel que me dejaron. Visita rápida, cumpleaños fríos, mensajes formales. Lupita crecía, pero en cada encuentro parecía más triste. Un día me dijo bajito mientras Mariana hablaba por teléfono: «Abuelito, aquí todo es en silencio. Si hablamos fuerte mi mamá se enoja». Esa frase me persiguió. Me quedé días sin dormir, imaginando qué significaba todo ese en silencio. Pero cuando intenté hablar con Miguel, reaccionó como si hubiera insultado a su esposa. «Papá, por favor, ves el mal en todas partes». Entonces me callé. Me callé para no perderlo. Me callé por miedo a quedar excluido de la vida de mi nieta. Me callé, y el silencio se volvió veneno. Y ahora, sentado en esa delegación, el veneno comenzaba a cobrar su precio. Los recuerdos venían como puñales, las risas forzadas, las llamadas frías, la distancia que crecía sin explicación. La mujer en quien nunca confié estaba ahora en el centro de algo terrible. Y me odiaba a mí mismo por no haber actuado antes. El inspector me llamó: «Don Roberto, puede pasar». La sala era pequeña, llena de archivos y olor a café viejo. Me miró con seriedad. «¿Tiene algún conflicto con su nuera?» Reí nerviosamente. «¿Tiene tiempo?», sonrió de lado. «Tengo tiempo, y necesito escuchar todo». Le conté lo que sabía y lo que sentía. Él tomaba notas en silencio. Cuando terminé, levantó los ojos. «¿Ha pensado que quizás el caso de su esposa y lo que pasó hoy podrían estar relacionados?» Mi cuerpo se heló. «¿Cómo? Hay demasiadas coincidencias, don Roberto». Me mostró un papel. Era una copia del acta de defunción de Rosa, mi esposa. Y entre los testigos, su nombre, Mariana Reyes. El piso pareció desaparecer. «Eso es imposible», murmuré. «Ella no nos conocía en esa época». El inspector suspiró. «Aparentemente sí». A partir de ese instante, comprendí que el pasado no estaba muerto. Simplemente esperaba el momento adecuado para volver y reclamar todo lo que el silencio había ocultado. El elevador subía lentamente, como si supiera que allá arriba el tiempo no corría, se detenía. Cada piso que pasaba era un recuerdo que dolía. El sonido metálico de las puertas que se abrían y se cerraban parecía resonar en mi pecho. Cuando finalmente llegó, el policía que me acompañaba me hizo señas de esperar, pero no pude. Presioné el botón de desbloqueo y salí antes de que dijera algo. El pasillo estaba silencioso, frío, y el aire tenía ese olor que nunca se olvida, miedo y productos de limpieza. Había marcas en el piso, cintas amarillas, huellas de zapatos, una mancha oscura cerca de la puerta. Mi garganta se apretó. La puerta del departamento estaba abierta y un policía con guantes registraba la sala. «¿Usted es el padre de Miguel Sánchez?», preguntó un hombre de traje que parecía tener unos 50 años. Asentí, la voz bloqueada. «Sí». «¿Y la niña?», respondió sin mirarme. «Está estable. Fue trasladada al Hospital General». «Estable. ¿Pero qué le pasó?», dudó. «Aún no lo sabemos. Estamos recogiendo indicios de ingestión de sustancias sospechosas». La palabra sospechosas me hizo temblar.
Miré alrededor. El departamento estaba desordenado, pero no de forma habitual. No era el desorden de un niño jugando. Era un caos controlado. Los cuadros torcidos, los muebles ligeramente movidos, la cortina rasgada en un extremo. Todo parecía decir, aquí pasó algo y alguien intentó ocultarlo. Caminé hasta la cocina. En el fregadero, 3 vasos, uno de ellos roto. El olor a jugo de naranja mezclado con alcohol me hizo ahogar. Tomé el vaso intacto con una servilleta y lo observé. Al fondo había algo blanquecino, casi imperceptible. «Señor, por favor, no toque nada», advirtió el investigador acercándose. Solté el vaso asustado. Solo quería entender, nosotros también, don Roberto. Mientras él fotografiaba la escena, miré alrededor y noté que a pesar de la confusión, algunas cosas estaban demasiado limpias. La mesa, por ejemplo, parecía recién pulida. La estufa brillaba, pero el piso cerca del refrigerador tenía pequeñas gotas, como de un líquido derramado y mal limpiado. «¿Dónde está Mariana?», pregunté. «Está declarando en la sala de al lado», respondió el policía. «Y Miguel está en el hospital con su hija». Me quedé en silencio. Caminé lentamente por la sala, observando cada detalle. Las largas cortinas se balanceaban ligeramente con el viento, y la luz que entraba por la ventana creaba sombras inquietantes. Era como si la casa respirara miedo. Entré al cuarto de Lupita. El contraste me golpeó. Era un cuarto de niña, pero sin alegría. Las paredes rosas estaban descascaradas, los juguetes alineados como soldados y la cama cubierta con una sábana blanca. Sobre el buró, una muñeca de porcelana me observaba con ojos azules, fríos, casi humanos. Me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos. Por un instante, escuché la risa de Lupita resonar en mi memoria, esa risa libre que Mariana siempre encontraba demasiado ruidosa. Recordé cuando me decía: «Abuelito, mi mamá dice que el silencio es bonito, pero a mí me gusta hablarle al viento». Sentí las lágrimas subir, pero me las tragué. Llorar ahí sería como debilitarme ante el enemigo. Miré alrededor, buscando cualquier cosa que explicara este terror. Fue entonces cuando noté algo extraño. El closet de la pequeña estaba ligeramente abierto. Me acerqué. Entre ropa doblada y cajas de colores había una mochila escolar. Adentro un estuche, un cuaderno y una muñeca diferente a las demás. Más vieja, más gastada, con un corte en la costura del cuello. Mi corazón se aceleró. Con cuidado, jalé el hilo. Dentro de la tela, un papel doblado varias veces. Lo abrí. Era el diario de Lupita. La escritura infantil temblorosa cubría las páginas. Las primeras líneas eran inocentes, dibujos, frases aisladas, notas de la escuela. Pero en las últimas páginas el tono cambiaba. Las palabras se volvían temblorosas, el trazo más pesado, y los errores de ortografía aumentaban. Mi mamá habla al espejo en la noche. La escuché decir que papá debe dormir para siempre. Le pregunté por qué y se enojó. Me hizo prometer que no le diría al abuelito, si no papá también desaparecería. Sentí un nudo en el estómago. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el papel. Leía y releía esas frases sin poder creerlo. Era imposible. Mariana, esa misma mujer que no paraba de decir que la familia era todo, esa misma que sonreía en las fotos navideñas, que tomaba la mano de Miguel como si lo amara. Guardé el papel en el bolsillo de mi chamarra, doblado con cuidado. Sabía que no podía confiar en nadie. Ese diario era la única voz inocente en este infierno, y de alguna manera Lupita lo había dejado para mí como un llamado de auxilio silencioso. Un policía entró al cuarto. «Don Roberto, necesitamos que baje ahora». «¿Qué pasa?». «Llevamos a su nuera a la delegación central». Cuando salí del cuarto, vi a Mariana escoltada por el pasillo. Estaba impecable incluso en esa situación. Cabello alineado, rostro sereno, mirada de alguien que todavía creía tener el control. Cuando pasó frente a mí, sonrió, una pequeña sonrisa, pero llena de veneno. «Usted no entiende, don Roberto», murmuró. «Todo lo que hice fue por amor». Me quedé paralizado. Amor. Era esa palabra la que usaba para justificar el infierno que había creado. Los policías la empujaron hacia el elevador.
Antes de que las puertas se cerraran, nuestros ojos se cruzaron una última vez. Y en ese instante tuve la certeza de que ella sabía que yo había encontrado el diario. Bajé por las escaleras, las piernas temblando. Afuera, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de un rojo anaranjado. El viento frío golpeó mi rostro y una certeza me atravesó el pecho como una flecha. Esta mujer no amaba a nadie, ni a su esposo, ni a su hija. El único amor que conocía era el poder. Mientras el carro de policía desaparecía en la esquina, llevé la mano al bolsillo y toqué el papel doblado. La escritura de Lupita quemaba mi piel. Y fue ahí, en medio del ruido de las sirenas, que hice la promesa que guiaría todo lo que seguiría. Voy a descubrir toda la verdad, mi niña, y te juro que ella no te volverá a hacer daño. Cuando salí de la delegación esa noche, sentí que el mundo había cambiado de color. Nada parecía igual. Las luces de los postes eran más frías, la gente más distante, y el ruido de los carros sonaba como un lamento constante. En mí, el miedo pulsaba, un miedo antiguo, el mismo que había sentido cuando el ataúd de mi esposa Rosa bajaba a la tierra. Pero ahora venía acompañado de otra cosa, la certeza. Fui directo al Hospital General. Lupita estaba hospitalizada, pálida, con tubos y cables conectando ese cuerpecito a máquinas que parpadeaban en silencio. El sonido rítmico de los aparatos era la única prueba de que todavía luchaba. Tomé su manita y cerré los ojos. Aquí está tu abuelito, mi amor. Vas a estar bien. Una enfermera entró, ajustó el suero y salió sin decir una palabra. En la pared, un cuadro con flores artificiales intentaba dar vida a un cuarto sin alma. Y fue ahí, mirando a mi nieta dormir, que me juré que nadie, absolutamente nadie, volvería a lastimarla. Miguel llegó poco después, el rostro abatido, la mirada perdida. «Papá», murmuró antes de siquiera mirarme. Fue un shock. El doctor dice que reaccionó a un medicamento. Lo miré con calma, tratando de medir cuánto de eso era ingenuidad y cuánto era miedo. «¿Un medicamento, Miguel? ¿Un medicamento que casi mata a una niña?». Suspiró, pasándose las manos por el cabello. Mariana juró que fue un error. Lupita tenía gripe. Ella quiso ayudarla. «¿Y tú le crees?». Me miró herido. «Papá, por favor, siempre has tenido problemas con Mariana». «¿Problemas?». Me ahogué. «Te advertí, Miguel, desde el principio. Vi lo que tú te negabas a ver». El sonido de mi propia voz resonó en el cuarto y me di cuenta de que temblaba. Mi hijo bajó los ojos, murmurando, «No quiero escuchar eso ahora». Y se fue. Me quedé solo con el ruido de las máquinas. Toqué el cabello de Lupita y murmuré, «Él va a ver, mi ángel». La verdad tiene la costumbre de llegar tarde, pero cuando llega, nadie se escapa. Pasé la noche ahí. Cada segundo era un peso. Por la mañana, el doctor confirmó que la niña estaba fuera de peligro, pero todavía necesitaba observación. Estaba aliviado, pero una sensación amarga no me dejaba. Sabía que Mariana no descansaría. Ella era el tipo de persona que no soporta perder el control. Cuando salí del hospital, el cielo estaba gris. Tomé el metro para regresar a mi casa, pero en cada estación mi mente volvía al mismo punto, el diario. Necesitaba entender más, necesitaba probar lo que sabía, pero el miedo de que algo le pasara a Lupita me hacía dudar. En mi casa, en mi departamento en la colonia Roma, me senté en la mesa de la cocina con el diario sobre el mantel de madera. Lo abrí en la última página, y ahí estaba la escritura infantil manchada de lágrimas. Mi mamá habla al espejo. Dice que papá no debió descubrir, quiero decirle al abuelito, pero el espejo lo escucha todo. Cerré los ojos, las palabras parecían vivas. El espejo lo escucha todo. ¿Era una metáfora o la pequeña hablaba de algo real? Pensé en las noches en que Mariana se quedaba encerrada en el baño, en los susurros por teléfono, en las sombras que pasaban frente a las ventanas del departamento. De repente, el teléfono sonó. Era Miguel. «Papá, necesitamos hablar». Su voz sonaba cansada, fría. «Claro, hijo. ¿Quieres que vaya? Ven mañana. Mariana quiere disculparse contigo». Disculparse. Esa palabra me sonó como una trampa, pero acepté.
porque a veces para enfrentar al enemigo hay que entrar al nido. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. Me miré en el espejo del cuarto y apenas reconocí al hombre de pelo gris que me devolvía la mirada. Los años me habían robado la dulzura, pero no la fuerza. Y esa mañana yo no era un señor a la defensiva, era un padre en guerra. Llegué al departamento con el corazón apretado. Mariana me recibió en la puerta con un vestido claro y la misma sonrisa ensayada de siempre. «Don Roberto, qué bueno que vino. Tú me pediste que viniera, ¿no? Sí, quiero disculparme por lo de ayer». Su voz era suave, pero sus ojos no sabían mentir. Nos sentamos a la mesa. Miguel estaba callado, mirando al piso. Había algo en él que me dolió, una mezcla de vergüenza y confusión. Mariana comenzó a hablar, gesticulando con ligereza. Estaba agotada, apenas había dormido. Fue un accidente. «Claro», respondí. «¿Y cuál era el medicamento que le diste a la niña?». Parpadeó lentamente. «No recuerdo el nombre. Era algo para la tos». Tomé el vaso frente a mí y lo hice girar entre mis dedos. «¿Sabes, Mariana? El cuerpo tiene memoria. Recuerda las manos que lo cuidan y las que lo lastiman». Me miró sorprendida por el tono. «¿Me está acusando? Mi querida, solo digo que la verdad tiene una linda forma de aparecer, incluso cuando intentamos borrarla». Miguel levantó la cabeza. «Papá, por favor». Me levanté lentamente. «No vine aquí a discutir, hijo. Solo a avisarles que Lupita está bien y que yo me encargo de ella». Miré a Mariana y agregué: «Como un abuelo se encarga de quienes lo aman, a diferencia de quienes se encargan por interés». El aire se volvió denso, su sonrisa desapareció. Por un segundo vi en los ojos de Mariana algo que nunca había visto tan claramente: odio puro. Salí antes de decir algo que no pudiera retirar. Cuando el elevador se cerró, sentí todo mi cuerpo temblar. El miedo todavía estaba ahí, pero comenzaba a transformarse. Era como una llama naciendo en mí, pequeña, tímida, malvada. Sabía que si quería proteger a mi nieta, tendría que dejar morir el miedo. Esa noche soñé con mi esposa. Estaba parada en la terraza de nuestra antigua casa en Cuernavaca, mirando los jacarandas. Cuando me acerqué, volteó su rostro y dijo: «La verdad vive en la sombra, Roberto. Solo el valor enciende la luz». Me desperté llorando, pero con el corazón firme. Tomé el diario, lo guardé en mi bolsa y salí. Sabía exactamente a dónde ir, de regreso a la residencia. Y en el fondo de mi pecho una certeza comenzó a crecer, silenciosa, feroz. Esta mujer escondía algo, y yo estaba a punto de descubrirlo todo. Cuando entré al cuarto, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los monitores, el goteo del suero, el olor frío del hospital, todo pasó a segundo plano. Lo que realmente importaba estaba ahí, acostada, con los ojos entreabiertos y la piel tan pálida que parecía hecha de cera. «Lupita», llamé, tratando de contener las lágrimas. «Mi amor». Ella volteó lentamente su rostro hacia mí, y por un instante ese pequeño movimiento fue lo más hermoso que jamás había visto. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Abuelito», la voz era un susurro, casi un suspiro. Me senté a su lado y tomé su mano, tan pequeña y frágil que parecía de cristal. «Aquí estoy, mi ángel. Ahora estás segura». Parpadeó lentamente. Te escuché en mi cabeza. Decías que no tuviera miedo, que todo iba a pasar». Mi corazón se apretó. La besé con cuidado, sintiendo su cuerpo temblar como el de un pajarito asustado. Por un momento, todo lo que importaba era ese abrazo. Pero entonces murmuró algo que hizo desaparecer el aire del cuarto. «Abuelito, mi mamá le hizo lo mismo a mi papá». Me alejé lentamente, mirándola a los ojos. «¿Qué dijiste, mi amor?». Respiró profundo como si reuniera fuerzas para continuar. Yo vi. La enfermera que acomodaba las sábanas me lanzó una mirada preocupada y salió discretamente, cerrando la puerta. Nos quedamos solos. Lupita volteó su rostro hacia la ventana. Era de noche. Mi mamá dijo que papá iba a dormir para siempre. Puso el mismo medicamento en su jugo. «Lupita», intenté interrumpir, pero ella insistió, las palabras saliendo entre sollozos. Le pregunté por qué.
Dijo que él había descubierto un secreto, que tenía que deshacerse de él antes de que hablara con la policía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Esta niña de apenas 10 años cargaba un peso que destruiría a cualquier adulto. ¿Y qué descubrió tu papá? No sé, solo lo escuché por teléfono diciendo que el viejo, dudó, no podía saber. ¿El viejo? Mi cuerpo se congeló. ¿Yo? Asintió. Tú, abuelito. Mi cuerpo se paralizó, sentí el piso desaparecer. Todo tomó sentido de golpe. La mirada de Mariana, los silencios, las mentiras. Ella no había entrado a nuestra familia, la había invadido. Abracé a Lupita de nuevo, tratando de contener mis lágrimas. Ella tomó mi rostro entre sus 2 manos y murmuró: «Abuelito», le dije todo al espejo. ¿Al espejo? Sí, al espejo del baño. Le hablaba bajito. Pensaba que el espejo llevaba las palabras hasta ti. Sentí un dolor en el pecho, la pureza de una niña tratando de hablarle a quienes ama a través del silencio. Besé su frente. Fuiste muy valiente, mi amor. El doctor entró, advirtiéndome que ella debía descansar. Salí del cuarto con el corazón hecho pedazos, pero también con una nueva certeza. Mariana había matado a mi esposa, y ahora había intentado matar a su propio esposo y a su hija. En el pasillo, el investigador me esperaba. «¿Cómo está?» «Débil, pero despierta». «¿Dijo algo?» Asentí. Lo dijo todo. Le conté lo que Lupita recordaba, palabra por palabra. Él escuchó en silencio, tomando notas. «Necesitamos reabrir el expediente de su esposa», afirmó finalmente. Yo sabía que ese accidente no fue tal. Hizo señas a uno de los agentes. «Pidan acceso a los archivos viejos y mantengan vigilancia constante en el hospital. Esta mujer es peligrosa». Lo miré, la voz estrangulada. «¿Cree que podría intentar algo más?» «Creo que nunca ha dejado de intentar, don Roberto. Las personas como ella no se rinden, simplemente cambian de víctima». Mientras hablaba, mi mente retrocedía en el tiempo, de regreso a aquel día fatídico hace casi 20 años, cuando Rosa había salido para resolver un problema con una amiga. Horas después, la policía llamó. «Accidente automovilístico». El reporte decía que había perdido el control y se cayó de un barranco. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo parecía una puesta en escena perfecta. Recordé a Mariana en el funeral, una joven misteriosa que nadie conocía, ofreciendo su ayuda. En ese momento pensé que era simplemente una vecina solidaria. Hoy entiendo que fue el inicio de su plan. Regresé a casa por la tarde. El peso de la revelación me hacía caminar lento, como si cada paso fuera un pedazo del pasado que volvía a perseguirme. Me senté en el sillón, miré las fotos viejas esparcidas sobre el aparador y murmuré: «¿Qué descubriste, Rosa? ¿Qué mató ella para ocultar?» Tomé el diario de Lupita y por primera vez leí todas las páginas en voz alta. Las frases parecían conectarse como piezas de un rompecabezas oscuro. En una de ellas Lupita escribía: «Mi mamá dijo que papá rebuscó en las cajas del cuarto de arriba y encontró el papel malo. El cuarto de arriba». Mi corazón se aceleró. Recordaba que cuando Mariana y Miguel se mudaron a ese departamento, ella pidió tirar las cosas viejas que estaban guardadas en la bodega. Miguel, distraído, aceptó, pero una de las cajas pertenecía a Rosa. Adentro había documentos del viejo viñedo familiar, terrenos, escrituras de venta, títulos de propiedad. ¿Era eso lo que ella quería borrar? El teléfono sonó. Era el investigador. «Don Roberto, necesito que venga mañana a la central. Encontramos algo en los registros antiguos». «¿Qué?» «Una transferencia bancaria hecha pocos días antes de la muerte de su esposa». «¿El destinatario? ¿Quién?», pregunté, conociendo ya la respuesta. «Mariana Reyes». Me quedé mudo. Era el eslabón faltante. Ella ya estaba ahí desde el principio. Ya me rodeaba. Ya la manipulaba. Cerré los ojos, sintiendo el dolor y la rabia mezclarse en un solo fuego dentro de mí. Ella había destruido mi familia poco a poco, y ahora intentaba borrar hasta la sangre de su propia sangre. Pero no sabía una cosa: el viejo al que tanto despreciaba todavía tenía fuerzas, y estaba listo para usarlas todas para que se hiciera justicia. Miré el techo y por primera vez en años murmuré: «Gracias, Rosa».
Ahora sé qué hacer. El sol ya se estaba poniendo cuando salí del cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Y en el fondo de mi pecho sentí que por primera vez en mucho tiempo el miedo comenzaba a callarse, dejando lugar al valor. La noticia llegó por la mañana. El teléfono sonó y del otro lado la voz del investigador sonaba firme, casi aliviada. Don Roberto, lo logramos. Mariana fue arrestada hace 20 minutos. Por un instante no respondí. Miré por la ventana, viendo el jacaranda balancearse con el viento. Las flores caían, y curiosamente parecía que el árbol lloraba. Respiré profundo. Entonces ya terminó. Todavía no. Ahora viene la parte más difícil, enfrentar las consecuencias. Colgué y me senté en el sillón. La casa estaba silenciosa, como si el tiempo esperara lo que seguiría. Sentí una mezcla de alivio y vacío. Había vivido tanto tiempo en función de esta verdad, que cuando finalmente se plantó frente a mí, me di cuenta de que ya no sabía qué hacer sin ella. Pero el destino no me dejó tiempo para reflexionar. Poco después, alguien tocó la puerta. Era Miguel. Su rostro estaba devastado, los ojos hundidos, la barba mal rasurada, el cuerpo encorvado bajo el peso de algo más grande que el dolor, la culpa. «Papá», dijo con una voz apenas audible, «¿puedo pasar?» «Siempre puedes». Entró lentamente sin mirarme. Se sentó en la misma silla donde Rosa solía sentarse, y se quedó ahí en silencio durante largos minutos, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. «Vi el video», murmuró. «Lo vi todo». Mi pecho se apretó. Fui hacia él y puse mi mano en su hombro. Me miró, y en esa mirada vi al niño que un día había confiado al mundo y que el mundo casi me devolvía muerto por dentro. «Ella confesó todo», continuó. «Mató a mamá, intentó matar a Lupita, y casi me mata a mí también. No hables así, hijo, pero es verdad. Yo traje el mal a nuestra casa». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «La defendí, papá. Te acusé de ser cruel, de ser celoso. Dios mío, te traté de mentiroso. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero las retuve. Tú amabas, Miguel. Y el amor ciega. Amor, río, una risa amarga. Viví una mentira. Todos vivimos una por un tiempo. Lo que importa es lo que hacemos cuando llega la verdad». Se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. «No sé qué hacer ahora. Cuida a Lupita. Es lo único que debes hacer». El nombre de su hija lo hizo sollozar. Ella preguntó por su madre, ¿sabes? Dijo que la extrañaba. «Es solo una niña, Miguel. Tomará tiempo para que entienda. ¿Y tú, papá? ¿Tú puedes perdonarme?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Lo miré, y por un instante vi todas las versiones de nosotros dos. El bebé en mis brazos, el adolescente rebelde, el hombre que se alejó. Y me di cuenta de que el perdón no es un gesto, es un renacimiento. «Te perdono, hijo, incluso después de todo, sobre todo después de todo». Lloró como no había llorado en años, y lo abracé, sosteniéndolo firme como quien sostiene un pedazo de vida que estaba escapándose. Cuando el abrazo terminó, me contó lo que había pasado. La policía había encontrado en el carro de Mariana documentos falsificados, estados de cuenta bancarios e incluso un frasco de sedantes. Ella intentó negar, pero la grabación de la cena y las pruebas de la transferencia apretaron el lazo. Estaba acabada. «¿Sabes qué dijo cuando la arrestaron?», preguntó con voz ronca. «Que yo nunca tendría el valor para continuar sin ella, que en el fondo yo era como ella». Sentí mi cuerpo temblar. Mariana siempre supo dónde herir, pero Miguel negó con la cabeza. «Pero se equivocó. No soy como ella, soy como mi padre y mi madre». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, escuché algo que me trajo paz. Por la tarde fuimos juntos al hospital. Lupita estaba mejor. Cuando nos vio entrar, abrió una sonrisa que llenó el cuarto de luz. «Papá, abuelito», extendió los brazos y la abrazamos al mismo tiempo. En ese instante, sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Las noches sin dormir, el miedo, el dolor, porque nada era más grande que el amor que esta niña nos devolvía.
Nos quedamos ahí durante horas, hablando de cosas simples, la escuela, las flores, las historias, y mientras ella hablaba, me di cuenta de que su sonrisa era la misma que la de su abuela, serena, fuerte, llena de vida. Al final del día, salimos juntos del hospital. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Miguel se detuvo en la banqueta y dijo con voz firme: «Quiero empezar de nuevo, papá. Por mí, por Lupita, por mamá». Entonces empieza. El tiempo no cura todo, pero enseña a vivir con lo que quedó. Sonrió por primera vez en semanas. «¿Y tú, papá? ¿Tú estás bien?» «Siempre estoy bien, hijo. Siempre he estado bien». Regresamos a casa en silencio, escuchando simplemente el ruido del viento. En la terraza, miré el horizonte y murmuré: «Rosa, ella está segura ahora. Puedes descansar». Miguel escuchó pero no dijo nada. Simplemente puso su mano sobre la mía y la apretó. Y así, mano con mano, cerramos un ciclo de dolor, sin gritos, sin venganza, simplemente con el peso dulce de la justicia. Pero en el fondo, sabía que nada termina realmente. La vida tiene la costumbre de dejar heridas abiertas para recordarnos de dónde venimos, y yo no quería olvidar. Quería recordar todos los días para nunca más permitir que el silencio se volviera un arma. Mientras aparecían las primeras estrellas, escuché la risa de Lupita viniendo de la sala. Era ligera, cristalina, pura. Y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que el sonido de la risa puede ser más fuerte que el sonido del llanto. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero esta vez de un silencio benéfico. No aquel que ahoga, sino aquel que acoge. La casa que antes parecía una tumba de recuerdos comenzó a oler a vida de nuevo. La risa de Lupita resonaba en los pasillos, e incluso el sonido de las ollas en la estufa sonaba como música. Era extraño, después de todo, despertarse sin miedo. El miedo había sido mi compañero durante tanto tiempo que cuando se fue, dejó un espacio vacío. Un espacio que el amor y la paz comenzaron a llenar poco a poco. Mariana fue condenada. La confesión grabada, la transferencia y el testimonio de Lupita eran pruebas irrefutables. La sentencia se pronunció una mañana gris, pero para mí ese día tenía el color de las nubes después de la tormenta. No lloré, no por falta de emoción, sino porque me di cuenta de que llorar sería de alguna forma rendir homenaje al mal. Y el mal ya no merecía mis lágrimas. Miguel, después del juicio, decidió vender el departamento y mudarse con Lupita a mi casa. Al principio fue difícil. 2 adultos tratando de sanar heridas abiertas, y una niña tratando de entender qué es el perdón. Pero con el tiempo aprendimos a reaprender la vida. Lupita dormía todas las noches en el cuarto que había sido de su abuela. Decía que ahí se sentía segura porque la abuelita Rosa la cuidaba, y yo le creía. A veces, al pasar frente a la puerta, sentía un antiguo perfume a bugambilias y madera que me la recordaba. Quizás era solo el viento, o quizás no. Un día decidí renovar el jardín. Las flores estaban marchitas y el jacaranda que Rosa había plantado cuando Miguel nació ya no florecía. Llamé a un jardinero y le pedí que limpiara todo. Mientras cavaba cerca de la cerca, encontró una vieja caja de metal cubierta de tierra y óxido. «Debe ser una vieja reliquia, don Roberto», dijo. Pero al abrirla, vi que no era solo eso. Adentro había un sobre amarillento con el nombre de Rosa escrito a mano. Mi corazón se aceleró, lo abrí con cuidado, y adentro había una carta. «Si algún día encuentras esto, es que la verdad necesitó tiempo para nacer. Descubrí que intentan destruirme. Una mujer llamada Mariana Reyes. No sé hasta dónde llegará, pero sospecho que Miguel podría ser usado. Si no regreso, cuídalo. Y nunca dejes que la culpa te haga callar. La verdad siempre encuentra su camino aunque tarde. Te amo, Rosa». Las manos me temblaban y el papel casi se cayó. Este pedazo de papel era la prueba de que mi esposa sabía. Sabía desde el principio, y de alguna forma había intentado advertirme. Me senté en la banca del jardín, mirando el jacaranda dormido. Lupita vino corriendo con una sonrisa en el rostro y las manos sucias de tierra. «Abuelito, mira, planté nuevas semillitas», me mostró un puñado de florecitas de colores. «Sonreí. Son preciosas, mi flor».
Ella miró el jacaranda y preguntó, ¿por qué ya no da flores? La abracé y respondí, porque a veces el árbol necesita descansar para después florecer más bonito. Como nosotros, exactamente como nosotros, mi amor. Esa noche le leí la carta a Miguel, lloró en silencio, intentó protegerme hasta el final, murmuró. Y lo logró. Sí, hijo. ¿Y tú, papá, qué vas a hacer ahora? Reflexioné un instante. Durante toda mi vida había sido tantas cosas. Esposo, padre, abuelo, víctima, sobreviviente. Pero por encima de todo, había sido el guardián de una verdad que casi se pierde. Sonreí y dije, ahora voy a vivir, Miguel. Simplemente vivir. Pasaron las semanas y el jacaranda comenzó a florecer de nuevo. Los pétalos morados cubrían el suelo como una alfombra de cielo. Cada mañana, Lupita recogía algunos y los ponía en un jarrito sobre la mesa de la sala. Decía que eran regalos de la abuelita. Con cada flor sentía que el dolor se transformaba en algo hermoso. No desaparecía, simplemente cambiaba de forma. Y me di cuenta de que la vida es así. Una sucesión de pérdidas que se convierten en recuerdos y recuerdos que se convierten en fuerza. Un día, Lupita me preguntó, abuelito, ¿qué es un legado? Sonreí. Es lo que dejamos a los demás cuando nos vamos. Entonces, ¿qué nos dejó la abuelita? Reflexioné un instante y respondí, la verdad, y el valor para enfrentarla. Sonrió abrazando mi cuello. Entonces somos ricos, ¿verdad? Más que nadie, mi flor. Esa noche me senté en la terraza y miré el cielo. Las estrellas brillaban como si celebraran con nosotros. Cerré los ojos y por primera vez sentí una verdadera paz. No esa paz fría que nace del olvido, sino aquella que viene cuando el alma entiende que cumplió su misión. Tomé el diario de Lupita, ahora guardado en una caja de madera, y lo abrí en la última página. Con un bolígrafo escribí, la verdad libera, pero es el amor el que sana. Cerré el diario, lo puse sobre la mesa y apagué la luz. Al acostarme, sentí una brisa suave entrando por la ventana. Un murmullo casi imperceptible recorrió el cuarto. Gracias, Roberto. Sonreí. Sabía a quién pertenecía esa voz. Mina, pero antes de continuar con el desenlace final, quiero hacerles una invitación muy especial. Si esta historia les ha tocado el corazón hasta ahora, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen un like. Eso me ayuda a saber que me apoyan y aprecian mis historias. Y comenten abajo de qué ciudad nos están viendo. Ahora, continuemos con el final de esta historia. Hoy, mirando hacia atrás, veo que la vida me enseñó más por las caídas que por los éxitos. Aprendí que el perdón no es olvidar, es liberarse del peso del odio, y que a veces la venganza más hermosa es seguir viviendo con dignidad mientras el mal se ahoga en su propio silencio. Han pasado 3 años desde aquel día en que recibí la llamada a las 6:40 de la mañana. 3 años en los que la vida nos ha enseñado a ser una familia de nuevo. Miguel trabaja ahora en un pequeño despacho cerca de casa. Ya no es el hombre ansioso que buscaba la aprobación de todos. Es un padre presente, un hijo agradecido y un hombre que aprendió que la fortaleza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez. Lupita tiene 13 años ahora, va a la secundaria. Le encanta pintar y cada tarde, después de hacer su tarea, se sienta conmigo en el jardín y me cuenta sus sueños. Abuelito, cuando sea grande quiero ser abogada, como mi papá, pero mejor. Mejor, sí, voy a defender a los niños que no tienen voz. La abrazo y le digo, vas a ser la mejor, mi amor. Y lo creo, porque en sus ojos veo la misma determinación que vi en los ojos de Rosa, la misma fuerza que sobrevivió al veneno y floreció en primavera. El departamento donde vivían Miguel y Mariana fue vendido. Con ese dinero, Miguel arregló la casa, amplió el jardín y construyó un pequeño taller en la parte de atrás donde Lupita pinta. Las paredes del taller están cubiertas de sus obras, retratos de la familia, paisajes de Cuernavaca, y en el centro, el más grande de todos, un retrato de Rosa bajo el jacaranda. La primera vez que lo vi, no pude contener las lágrimas. ¿Te gusta, abuelito? Es lo más hermoso que he visto. Lo hice de memoria. Papá me mostró las fotos, pero yo la recordaba diferente.
La recordaba sonriendo, y ahí estaba, Rosa, sonriendo bajo el árbol que ella misma plantó, como si nunca se hubiera ido. Miguel entró al taller y se quedó mirando el retrato en silencio. Luego me miró y dijo, «Ella estaría orgullosa de nosotros, ¿verdad, papá?» «Más que orgullosa, hijo. Ella está en paz». Esa noche, los tres cenamos juntos en el jardín bajo el jacaranda. Lupita contó chistes malos que nos hicieron reír hasta que nos dolió el estómago. Miguel habló de un caso que había ganado defendiendo a una familia humilde. Y yo simplemente escuché, agradecido de estar vivo para presenciar estos momentos. Cuando Lupita se fue a dormir, Miguel y yo nos quedamos sentados en silencio, mirando las estrellas. «¿Sabes, papá? Durante mucho tiempo te culpé por ser sobreprotector. Lo sé, pero ahora entiendo que solo querías que yo no sufriera. Así es, y me di cuenta de algo más, que el amor a veces se equivoca, pero nunca deja de ser amor». Lo miré y vi al hombre en el que se había convertido. Ya no era el niño asustado. Era un padre, un protector, un sobreviviente. «Estoy orgulloso de ti, Miguel», sonrió. «Y yo de ti, papá». Nos quedamos ahí hasta que el frío de la noche nos hizo entrar. Pero antes de cerrar la puerta, miré una última vez el jardín. El jacaranda se mecía suavemente con el viento, y por un momento juro que vi una silueta bajo sus ramas. Era Rosa. Me sonrió y desapareció. Cerré la puerta con el corazón lleno. Mina, a veces me preguntan cómo logré seguir adelante después de todo lo que pasó. ¿Cómo logré no derrumbarme cuando descubrí que el mal había vivido bajo mi propio techo durante años? Y mi respuesta siempre es la misma: no seguí adelante solo. Lo hice con la memoria de Rosa guiándome, con el amor de Miguel sosteniéndome, y con la risa de Lupita recordándome por qué vale la pena vivir. El veneno intentó matarnos, pero no contaba con algo: que el amor es más fuerte que cualquier veneno, que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, y que una familia que se ama de verdad puede sobrevivir a cualquier tormenta. Mariana cumple ahora una condena de 30 años en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. No he vuelto a verla ni quiero hacerlo. Para mí, ella ya no existe. Es solo un recuerdo borroso de una pesadilla que terminó. Miguel la visitó una vez, poco después del juicio. Regresó pálido, con los ojos rojos. «¿Qué te dijo?», le pregunté. «Que lo hizo por amor». «¿Y qué le respondiste?». «Que el amor no mata, el amor protege». Y que ella nunca supo lo que era el amor verdadero. Lo abracé y no dije nada más, porque a veces las palabras sobran. Hoy es domingo. Lupita está en el jardín pintando un nuevo cuadro. Miguel prepara carne asada en el asador. Y yo estoy sentado bajo el jacaranda, escribiendo estas palabras para que algún día, cuando yo ya no esté, ellos recuerden esta historia. No la escribo para que sufran. La escribo para que recuerden que somos más fuertes de lo que creemos, que la verdad siempre vale la pena, y que el amor verdadero no es el que nunca tropieza, sino el que se levanta cada vez que cae. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Los colores del jacaranda y del atardecer se mezclan creando algo mágico. Lupita corre hacia mí con su cuadro. «Abuelito, mira, lo terminé». Es un retrato de los tres, Miguel, ella y yo, bajo el jacaranda. Y arriba, en las nubes, una figura femenina que nos observa sonriendo. «¿Quién es ella?», pregunto, aunque ya lo sé. «Es la abuelita Rosa. Está cuidándonos desde el cielo». La abrazo fuerte y le susurro: «Siempre nos ha cuidado mi amor, siempre». Miguel se acerca y nos abraza a los dos. Y ahí, bajo el árbol que Rosa plantó hace tantos años, los tres nos quedamos en silencio. Un silencio que no ahoga, un silencio que sana. Y en ese momento entiendo que esto es el legado. No el dinero, no las propiedades, no los títulos. El legado es el amor que dejamos en los corazones de quienes nos aman. El legado es la fuerza que les damos para seguir adelante cuando ya no estemos. El legado es la verdad que se atrevieron a defender aunque el mundo les dijera que se callaran. Cierro los ojos y siento la brisa acariciar mi rostro, y escucho de nuevo esa voz. «Bien hecho, mi amor, bien hecho». Sonrío, porque sé que ella está orgullosa, porque sé que cumplí mi promesa,
porque sé que Lupita está a salvo, y porque sé que al final el amor siempre gana, siempre. Hay días en los que el pasado regresa sin avisar, no como un fantasma que asusta, sino como un viejo conocido que toca a la puerta para recordarte quién eres y de dónde vienes. Hoy es uno de esos días. Me despierto temprano, como siempre. El sol todavía no sale completamente y la casa está en silencio. Me preparo un café y me siento en la terraza, mirando el jacaranda que ahora está más frondoso que nunca. Sus ramas se extienden sobre el jardín como brazos protectores. Pienso en Rosa, pienso en todo lo que pasó, y pienso en cómo el tiempo, ese viejo sabio, nos enseña que el dolor no desaparece, solo aprende a convivir con la alegría. Miguel baja las escaleras bostezando. Ahora tiene algunas canas en las sienes, arrugas en los ojos que hablan de noches sin dormir trabajando en casos difíciles. Pero también tiene algo que antes no tenía, paz. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Se sienta a mi lado con su taza de café. Nos quedamos en silencio mirando el amanecer. Es un silencio cómodo, de esos que solo existen entre personas que se conocen profundamente. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta. Lo sé. ¿Cómo no saberlo? 3 años. 3 años desde que todo cambió. Asiento. 3 años desde aquel día en que el mundo casi se derrumbó. 3 años desde que descubrimos la verdad. 3 años desde que Lupita casi muere. A veces todavía no puedo creer que pasó, dice Miguel. Es como si hubiera sido otra vida. En cierta forma lo fue. Éramos personas diferentes entonces, mejores o peores. Reflexiono, diferentes. No sé si mejores, pero definitivamente más sabios. Lupita sale corriendo de su cuarto, el cabello alborotado, todavía en pijama. A sus 13 años es una mezcla perfecta de niña y adolescente. Tiene la altura de su padre, pero los ojos de su abuela. Abuelito, papá, ¿ya vieron? El jacaranda tiene el doble de flores este año. Corre al jardín descalza y comienza a recoger los pétalos morados que cubren el pasto como una alfombra. Su risa llena el aire de la mañana. Miguel me mira y sonríe. Gracias, papá. ¿Por qué? Por nunca rendirte. Por seguir buscando la verdad cuando todos te decíamos que estabas loco. Por salvarla. Siento un nudo en la garganta. No la salvé solo, hijo. Ella se salvó a sí misma. Nosotros solo estuvimos ahí para sostenerla. Lupita regresa con las manos llenas de flores. Abuelito, ¿me ayudas a hacer una corona? Claro, mi amor. Nos sentamos en la mesa del jardín y comenzamos a trenzar los pétalos. Sus manos pequeñas trabajan con cuidado, concentrada, y mientras trabajamos, comienza a hablar. Abuelito, ayer en la escuela la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Así, ¿y sobre quién escribiste? Se queda callada un momento, mordiéndose el labio como hace siempre que está nerviosa. Escribí sobre ti. Mi corazón se detiene. ¿Sobre mí? Sí. Escribí sobre cómo me salvaste, sobre cómo nunca te rendiste aunque nadie te creía, sobre cómo el amor de un abuelo puede ser más fuerte que cualquier cosa mala en el mundo. Siento las lágrimas subir pero las contengo. No quiero llorar frente a ella. No hoy. ¿Y qué dijo la maestra? Dijo que era la historia más bonita que había leído y me preguntó si era verdad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que cada palabra era verdad, que mi abuelito es el hombre más valiente que conozco. Ya no puedo contener las lágrimas. La abrazo fuerte, sintiendo su cuerpo temblar con el mío. Yo no soy valiente, mi amor. Solo soy un abuelo que ama a su nieta. Eso es lo que te hace valiente, abuelito. Miguel se acerca y nos abraza a los dos. Y ahí, bajo el jacaranda de rosa, los 3 lloramos. No de tristeza, sino de gratitud. Porque estamos vivos, porque estamos juntos, porque sobrevivimos. Más tarde ese día, recibo una llamada del investigador que llevó el caso de Mariana. No hemos hablado en casi 2 años. Don Roberto, soy el inspector Ramírez. Inspector, qué sorpresa. Necesito verlo. Hay algo que debe saber. Mi corazón se acelera. ¿Algo más? Después de 3 años. ¿Qué pasó? Prefiero decírselo en persona. Puede venir a la delegación esta tarde. Acepto, aunque una parte de mí quiere negarse. Quiere dejar el pasado enterrado. Pero la otra parte, la que siempre ha necesitado la verdad completa,
necesita saber. Llego a la delegación a las 3 de la tarde. El inspector Ramírez me espera en su oficina. Se ve más viejo, más cansado. Este trabajo envejece a las personas. Don Roberto, gracias por venir. ¿Qué pasó, inspector? Saca una carpeta y la pone sobre el escritorio. Hemos estado investigando más a fondo el caso de su esposa Rosa y encontramos algo. ¿Qué encontraron? Mariana no actuó sola. El mundo se detiene. ¿Qué? Tenía un cómplice. Alguien que la ayudó a planear todo desde el principio. Siento la sangre helarse en mis venas. ¿Quién? Abre la carpeta y saca una foto. Es un hombre que no conozco. De unos 60 años, bien vestido, con una mirada fría. Se llama Rodrigo Maldonado. Era el socio de negocios de su esposa en el viñedo familiar. ¿Rodrigo? Rosa nunca mencionó a ningún Rodrigo, porque él usaba otro nombre en ese entonces. Se hacía llamar Ricardo Solís. Pero investigamos y descubrimos que Rodrigo Maldonado y Ricardo Solís son la misma persona. No entiendo. ¿Qué tiene que ver él con Mariana? El inspector suspira. Son primos. Mariana Reyes es en realidad Mariana Maldonado. Cambió su apellido cuando se mudó a la Ciudad de México. Todo comienza a tomar sentido. Las piezas del rompecabezas que nunca encajaron finalmente encuentran su lugar. ¿Y qué querían? Las tierras del viñedo. Cuando su esposa Rosa heredó esas tierras de su padre, se convirtieron en algo muy valioso. Hay una empresa minera que quiere comprar esos terrenos por millones de pesos, pero Rosa se negaba a vender. Ella amaba ese lugar. Creció ahí, lo sabemos, y por eso decidieron eliminarla. Siento náuseas. Rodrigo organizó el accidente, sí, y Mariana fue quien se acercó a Miguel después, todo planeado. La idea era casarse con él, tener acceso a los documentos de la herencia y eventualmente quedarse con todo. Pero Miguel nunca tuvo acceso a esas tierras. Yo las heredé cuando Rosa murió. Exacto. Por eso Mariana comenzó a planear eliminarlo a usted también. Pero Miguel descubrió los documentos en el cuarto de arriba y comenzó a hacer preguntas. Eso la asustó, y decidió actuar rápido. Por eso intentó matar a Miguel, y cuando eso falló, intentó culparlo a él. Si Miguel moría o iba a la cárcel, ella quedaría como la viuda inocente y heredera legal. Pero no contó con Lupita. No, los niños ven todo. Y Lupita vio demasiado. Me quedo en silencio procesando toda esta información. Durante 3 años pensé que lo sabía todo, pero resulta que solo conocía la mitad de la historia. ¿Y Rodrigo? ¿Dónde está? Muerto. Murió hace 6 meses en Guadalajara. Aparentemente un infarto, pero estamos investigando. Creen que Mariana, no lo sabemos, pero ella es capaz de cualquier cosa. Salgo de la delegación con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo le digo esto a Miguel? ¿Cómo le explico que todo, desde el principio, fue una trampa elaborada? Que Mariana nunca lo amó, que solo era una pieza en un plan para robar la herencia de su madre. Pero cuando llego a casa y veo a Miguel jugando con Lupita en el jardín, me doy cuenta de algo. No importa, ya no importa cómo empezó todo. Lo que importa es cómo terminó. Lo que importa es que estamos aquí, vivos, juntos. Decido no decirle nada, al menos no todavía, tal vez nunca, porque algunos secretos es mejor llevarlos solo. Esa noche, después de que Lupita se va a dormir, Miguel y yo nos sentamos en la terraza. La luna llena ilumina el jardín y el jacaranda proyecta sombras danzantes en el pasto. «Papá, ¿estás bien? Te ves preocupado». Solo pensaba, ¿en qué? En todo lo que pasó, en cómo llegamos aquí. Fue un camino difícil, el más difícil de mi vida. Miguel se queda callado un momento, luego dice, ¿sabes qué es lo más extraño? Que una parte de mí, una parte muy pequeña pero que existe, todavía se pregunta si algo de lo que sentí por Mariana fue real. Hijo, no, déjame terminar. Sé que ella nunca me amó, sé que todo fue mentira, pero yo sí la amé. O al menos amé a la persona que pensé que era, y eso fue real para mí. El amor que tú sentiste fue real, Miguel. El problema es que ella nunca existió. La mujer que amaste era una ilusión. Lo sé, y por eso me duele. Porque cuando amas una ilusión y la ilusión se rompe, ¿qué queda? Queda la verdad, y queda Lupita.
Algo bueno salió de todo eso. Sonríe. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces valió la pena. ¿Valió la pena el dolor? Todo dolor vale la pena si nos enseña algo. Y este dolor nos enseñó a valorar lo que tenemos, a no dar por sentado a las personas que amamos, a luchar por la verdad aunque duela. Miguel asiente. Tienes razón. Nos quedamos en silencio, escuchando los grillos y el viento que mece las ramas del jacaranda. Papá, ¿tú crees que mamá nos está viendo? Estoy seguro. ¿Crees que está orgullosa? Hijo, ella siempre estuvo orgullosa de ti, incluso cuando te equivocabas. Porque el orgullo de una madre no viene de la perfección de su hijo, sino del amor que le tiene. Miguel se limpia una lágrima. La extraño, yo también. Pero siento que está aquí, en el jardín, en las flores, en Lupita, está en todo lo que amó, y mientras la recordemos, nunca se habrá ido realmente. En ese momento, una ráfaga de viento sacude el jacaranda, y una lluvia de pétalos morados cae sobre nosotros. Miguel se ríe. ¿Viste eso? Ella nos escuchó. Sí, nos escuchó. Nos quedamos ahí hasta tarde, hablando de recuerdos, de Rosa, de los errores que cometimos y de las lecciones que aprendimos, y cuando finalmente entramos, me siento en paz, porque me doy cuenta de que la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de encontrar significado en el dolor, se trata de convertir las heridas en sabiduría y la oscuridad en luz. A la mañana siguiente, Lupita me despierta temprano. Abuelito, ven rápido. ¿Qué pasa, mi amor? Tienes que ver esto. Me lleva al jardín y señala el jacaranda. En una de las ramas más altas, un nido. Y en el nido, 3 huevos pequeños de color azul pálido. ¿Ves, abuelito? Pájaros nuevos van a nacer en el árbol de la abuela. La abrazo. Es una señal, mi amor. ¿Una señal de qué? De que la vida continúa. De que después de la tormenta siempre viene la calma, de que siempre hay nuevos comienzos. Ella sonríe. Me gusta esa señal. A mí también. Nos quedamos mirando el nido, esperando ver a la madre pájaro, y cuando finalmente aparece, con ramitas en el pico para terminar su hogar, Lupita susurra, está construyendo su casa como nosotros. Sí, mi amor, como nosotros. Y en ese momento entiendo que esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante estos 3 años, reconstruyendo no solo la casa, sino nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra familia. El veneno casi nos mata, pero no lo logró, porque éramos más fuertes de lo que pensábamos, porque el amor verdadero no se rinde, y porque al final la verdad siempre, siempre gana. Miguel sale y se une a nosotros. Los 3 miramos el nido en silencio. Una nueva familia, dice Miguel. Como nosotros, responde Lupita. Como nosotros, repito. Y ahí, bajo el jacaranda que Rosa plantó hace tantos años, los 3 nos tomamos de las manos. Una cadena de amor que el veneno intentó romper pero no pudo. Porque somos sobrevivientes, porque somos guerreros, porque somos familia. Y nada, absolutamente nada, puede destruir eso. Una semana después de mi conversación con el inspector Ramírez, recibo un paquete por correo. No tiene remitente, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa que no reconozco. Lo abro con cuidado. Adentro hay una carta y una vieja fotografía. La fotografía me deja sin aliento. Es Rosa, joven, sonriente, parada frente al viñedo familiar, pero no está sola. A su lado hay un hombre que reconozco de la foto que me mostró el inspector, Rodrigo Maldonado. Pero lo que me paraliza no es eso, es la forma en que se están mirando. Hay algo en esa mirada que me dice que esta foto guarda un secreto más profundo de lo que imaginaba. Con manos temblorosas abro la carta. Don Roberto, no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Mi nombre es Elena Maldonado, hermana de Rodrigo. Encontré esta carta entre sus cosas después de su muerte y sentí que tenía el derecho de saber la verdad completa. Mi hermano era un hombre ambicioso y codicioso. Cuando conoció a Rosa hace más de 30 años, ella era la heredera de las tierras del viñedo. Él vio una oportunidad y comenzó a cortejarla. Pero algo sucedió que ninguno de nosotros esperaba. Se enamoró de verdad. Rosa lo rechazó. Le dijo que su corazón pertenecía a otro hombre, a usted. Rodrigo quedó devastado,
pero juró que si no podía tenerla, al menos tendría las tierras que ella tanto amaba. Pasaron los años. Rosa se casó con usted y fue feliz, pero Rodrigo nunca la olvidó, y cuando supo del valor real de esas tierras, su amor se convirtió en obsesión. Fue él quien contactó a Mariana, su prima, y le propuso el plan: eliminar a Rosa, acercarse a Miguel, quedarse con todo. Pero lo que Mariana nunca supo es que Rodrigo tenía su propio plan. Cuando todo terminara y las tierras fueran suyas, él planeaba eliminarla a ella también. Mi hermano murió antes de poder completar su venganza. Y tal vez sea mejor así, pero sentí que usted merecía saber que todo esto comenzó no con odio, sino con un amor rechazado que se pudró hasta convertirse en veneno. Con respeto, Elena Maldonado. Dejo caer la carta. Las piezas finales del rompecabezas encajan. Todo, absolutamente todo, comenzó porque un hombre no pudo aceptar un rechazo. Miro la fotografía de nuevo. Rosa se ve tan joven, tan llena de vida, y pensar que ese momento, ese simple rechazo, desencadenaría décadas de tragedia. Me siento en mi sillón favorito y cierro los ojos. Durante todos estos años me pregunté qué hice para merecer tanto dolor. Ahora sé que no hice nada. Solo tuve la mala fortuna de amar a una mujer que otro hombre también amaba. Pero aquí está la diferencia. Yo la amé lo suficiente para dejarla ser libre. Rodrigo la amó lo suficiente para destruirla. Y esa es la línea que separa el amor del veneno. Esta noche, después de que todos se duermen, salgo al jardín. La luna está llena y el jacaranda proyecta sombras largas sobre el pasto. Me siento en la banca donde Rosa y yo solíamos sentarnos y hablo en voz alta. Rosa, ahora sé toda la verdad, sé por qué pasó todo, y quiero que sepas que no te culpo, nunca te culpé. El viento mece las ramas suavemente, como si ella estuviera escuchando. Elegiste el amor verdadero sobre la riqueza, elegiste una vida honesta conmigo sobre una vida fácil con él, y por esa elección pagaste el precio más alto. Siento las lágrimas rodar por mis mejillas, pero quiero que sepas que valió la pena. Cada momento contigo valió la pena. Y Miguel, nuestro hijo, a pesar de todo el dolor que ha sufrido, es un buen hombre, un hombre de honor. Como tú, una ráfaga de viento más fuerte sacude el árbol y los pétalos caen como lluvia morada. Y Lupita, Dios, Rosa, si pudieras verla, es exactamente como tú, fuerte, valiente, llena de amor. El veneno no pudo tocarla, sobrevivió, todos sobrevivimos. Me quedo en silencio, escuchando la noche. Y entonces, tan claro como si estuviera sentada a mi lado, escucho su voz: gracias por cuidarlos, mi amor. Gracias por no rendirte. Gracias por ser el hombre que siempre supe que eras. No sé si es real o si mi mente cansada me está jugando una broma, pero no importa, porque en mi corazón sé que ella está ahí. Siempre ha estado ahí. Te amo, Rosa, y yo a ti, Roberto, por siempre. Me quedo en el jardín hasta que el sol comienza a salir, y cuando finalmente entro a la casa, siento algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. A la mañana siguiente, tomo una decisión. Llamo a Miguel y a Lupita a la sala. Tengo algo que decirles. Se sientan, preocupados por mi tono serio. ¿Qué pasa, papá? Saco la carta y la fotografía. Hay algo más que necesitan saber sobre lo que pasó. Les cuento todo. Sobre Rodrigo, sobre su amor obsesivo por Rosa, sobre cómo todo esto comenzó hace más de 30 años con un simple rechazo. Miguel escucha en silencio, procesando cada palabra. Cuando termino, se queda mirando la fotografía. Entonces mi madre, ella sabía que estaba en peligro. Creo que sí, por eso escribió esa carta que encontramos. Sabía que Rodrigo era capaz de cualquier cosa. ¿Y por qué no nos dijo? ¿Por qué no pidió ayuda? Porque tu madre era orgullosa y porque probablemente pensó que podía manejarlo sola. Lupita, que ha estado escuchando con atención, pregunta: abuelito, entonces todo esto pasó porque alguien se enojó porque la abuelita no lo quería. La simpleza de su pregunta me hace sonreír. Sí, mi amor, básicamente sí. Qué tonto. Muy tonto. Miguel se levanta y camina hacia la ventana. Todo este dolor, todas estas muertes, ¿por qué? Por tierras, por dinero,
Por ego, respondo, Rodrigo no pudo aceptar que tu madre eligiera a alguien más, y en vez de seguir adelante con su vida, dejó que ese rechazo lo envenenara. Como Mariana. Exacto. Mariana aprendió de él. Aprendió que si no puedes tener lo que quieres, lo destruyes. Lupita se acerca a su padre y toma su mano. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, papá? Miguel la abraza. No, mi amor, nosotros no somos así. Nosotros somos como el abuelo y la abuela. Cuando amamos, amamos de verdad, sin condiciones, sin veneno. Los miro a los dos y siento que mi corazón se llena de orgullo. A pesar de todo el mal que intentó destruirnos, el bien ganó. El amor ganó. Hay algo más, digo. ¿Qué? Pregunta Miguel. Las tierras del viñedo todavía están a mi nombre, y he decidido qué hacer con ellas. ¿Vas a venderlas? No, voy a donarlas. Miguel me mira sorprendido. ¿Donarlas? Sí, a una fundación que ayuda a niños víctimas de abuso y violencia doméstica. En nombre de tu madre y de Lupita. Lupita salta de emoción. ¿En serio, abuelito? ¿En serio? Ese lugar que causó tanta codicia y tanto dolor va a convertirse en algo bueno. Va a ayudar a niños que, como tú, necesitan ser salvados. Miguel me abraza fuerte. Mamá estaría orgullosa. Lo sé, por eso lo hago. Esa tarde, los tres vamos juntos al notario y firmamos los papeles. Las tierras que Rodrigo Maldonado codició durante décadas, las tierras por las que Rosa murió, ahora servirán para salvar vidas en vez de destruirlas. Es la mejor venganza que se me ocurre. Convertir el veneno en medicina. Esa noche, mientras me preparo para dormir, encuentro un viejo diario de Rosa que había olvidado en el fondo de mi closet. Lo abro en una página al azar y leo: hoy Rodrigo vino de nuevo a pedirme que dejara a Roberto. Le dije que nunca lo haría, que Roberto es el amor de mi vida. Se fue enojado. Tengo miedo de que haga algo, pero no puedo vivir con miedo. Si algo me pasa, quiero que Roberto sepa que cada día con él fue un regalo, que no cambiaría nada, que el amor verdadero vale cualquier precio. Cierro el diario con lágrimas en los ojos. Rosa sabía, siempre supo, y aún así eligió el amor. Eligió vivir sin miedo. Eligió ser feliz el tiempo que pudo, y eso es exactamente lo que voy a hacer yo también. El pasado ya no tiene poder sobre mí. Las respuestas que busqué durante tanto tiempo finalmente llegaron, y con ellas la libertad. Me acuesto y por primera vez en años duermo profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo paz, porque finalmente entiendo que el veneno solo tiene poder si lo dejamos entrar. Y nosotros, los que sobrevivimos, hemos aprendido a cerrar esa puerta para siempre. Han pasado 6 meses desde que donamos las tierras del viñedo. Hoy es la inauguración del Centro de Apoyo Infantil Rosa Sánchez, construido en esas mismas tierras que tanto dolor causaron. Miguel, Lupita y yo viajamos a Cuernavaca para la ceremonia. El trayecto es silencioso pero cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero unidos en el mismo propósito. Cuando llegamos me quedo sin aliento. El viñedo que recordaba de mi juventud se ha transformado en un hermoso complejo con jardines, áreas de juego y edificios pintados de colores brillantes. Hay niños corriendo por todos lados, riendo, jugando, siendo niños. Abuelito, mira, dice Lupita señalando, hay un jardín con jacarandas, y efectivamente, en el centro del complejo hay un círculo de jacarandas en plena floración. Es como si Rosa misma hubiera diseñado este lugar. La directora del centro, una mujer llamada Patricia, nos recibe con una sonrisa cálida. Don Roberto, qué honor conocerlo. Su donación ha cambiado la vida de más de 100 niños. El honor es mío, respondo. Puedo conocerlos, por supuesto. De hecho, algunos de ellos prepararon algo para ustedes. Nos lleva a un salón grande donde un grupo de niños de diferentes edades nos espera. Cuando entramos, comienzan a cantar. Es una canción simple sobre la esperanza, sobre los nuevos comienzos, sobre el amor que sana. Siento las lágrimas rodar por mis mejillas. Miguel me pone la mano en el hombro. Lupita sostiene mi mano. Cuando terminan de cantar, una niña pequeña de unos 8 años se acerca tímidamente. ¿Usted es el señor Roberto? Sí, mi amor. Gracias por salvarnos.
Yo no los salvé, pequeña. Ustedes se salvaron a sí mismos. Este lugar solo les está dando las herramientas para seguir adelante. Ella sonríe y me da un dibujo. Es un árbol grande con muchas raíces y muchas ramas. En cada rama hay un corazón con un nombre diferente. Y en el tronco está escrito, la familia que elegimos. Es hermoso, digo. Es como nosotros, explica ella. Todos venimos de lugares rotos, pero aquí nos convertimos en familia. Como un árbol grande donde todos estamos conectados. La abrazo y ella se aferra a mí como si fuera su abuelo. Y en ese momento me doy cuenta de que soy el abuelo de todos estos niños, porque el amor verdadero no se limita a la sangre. Se expande a todos los que necesitan ser amados. Después de la ceremonia, Patricia nos lleva a un pequeño monumento que construyeron en honor a Rosa. Es una estatua de bronce de una mujer con los brazos abiertos, como si estuviera abrazando el mundo. En la base está grabado, Rosa Sánchez, madre, esposa, guardiana. Su amor continúa salvando vidas. Miguel se arrodilla frente a la estatua y coloca flores frescas. Hola mamá, mira lo que tu amor creó. Mira cuántas vidas están siendo salvadas en tu nombre. Lupita también se arrodilla. Abuelita, nunca te conocí, pero el abuelito me ha contado tantas historias sobre ti que siento que te conozco. Y quiero que sepas que voy a ser como tú. Voy a ayudar a las personas. Voy a amar sin miedo. Voy a ser valiente. Me arrodillo junto a ellos. Rosa, cumplimos nuestra promesa. El veneno no ganó. El mal no ganó. Tu amor ganó. Y seguirá ganando cada día que este lugar esté abierto, cada vida que sea salvada, cada niño que aprenda que merece ser amado. Nos quedamos ahí los tres, en silencio, sintiendo una presencia que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Rosa está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Esa noche, de regreso en la Ciudad de México, Miguel y yo nos sentamos en la terraza como hemos hecho tantas veces. Papá, hay algo que necesito decirte. Dime, hijo. He estado yendo a terapia desde hace 6 meses. Sí. Al principio pensé que no la necesitaba, que podía manejar todo solo, pero me di cuenta de que cargar con tanto dolor sin ayuda me estaba destruyendo. Me alegra que hayas buscado ayuda, hijo. La terapeuta me ha ayudado a entender algo importante, que no fui responsable de lo que Mariana hizo, que ser engañado no me hace débil, que confiar en alguien y que esa persona traicione esa confianza no es mi culpa. Nunca fue tu culpa, Miguel. Lo sé ahora, pero durante mucho tiempo me sentí como un idiota, como si debía haberlo visto, como si debía haber protegido mejor a Lupita. Hijo, el amor nos ciega a todos, y eso no es debilidad, es humanidad. La terapeuta dice lo mismo, y también me ayudó a entender que está bien empezar de nuevo, que está bien volver a confiar algún día. Lo miro sorprendido. ¿Hay alguien? Sonríe tímidamente. Tal vez es temprano todavía, pero conocí a alguien en el trabajo, una abogada que trabaja en casos de violencia doméstica. Se llama Andrea, y Lupita la conoce. No todavía. Quiero estar seguro antes de presentársela. Aprendí de mis errores. Eso es sabio, pero quería que tú lo supieras. Porque tu opinión importa, papá. Siempre ha importado. Y esta vez, si me dices que algo no se siente bien, te voy a escuchar. Siento un nudo en la garganta. Miguel, lo único que quiero es que seas feliz. Si esta mujer te hace feliz y trata bien a Lupita, entonces tiene mi bendición. Gracias, papá. Nos quedamos en silencio un momento, luego pregunto, ¿y cómo está Lupita con todo esto? Bien, sorprendentemente bien. Su terapeuta dice que los niños son más resilientes de lo que pensamos, y tener una red de apoyo fuerte, como la nuestra, hace toda la diferencia. Esa niña es un milagro, como su abuela. Al día siguiente, Lupita me pide que la ayude con un proyecto de la escuela. Tengo que hacer una presentación sobre alguien que admiro, explica, y quiero hacerla sobre ti, abuelito. Sobre mí, ya escribiste sobre mí una vez.
Lo sé, pero esto es diferente. Esta vez quiero hablar no solo sobre cómo me salvaste, sino sobre todo lo que nos enseñaste, que les enseñé que la verdad importa, que el amor verdadero pelea, que nunca es tarde para hacer lo correcto, y que de las cosas más feas pueden salir cosas hermosas, como el centro que lleva el nombre de la abuela. La abrazo fuerte. Tú me enseñas más a mí de lo que yo te enseño a ti, mi amor. ¿Yo? ¿Qué te enseño? Me enseñas que vale la pena seguir adelante, que después de la tormenta viene la calma, que el perdón es posible y que la alegría puede existir incluso después del dolor más profundo. Sonríe. Entonces nos enseñamos mutuamente. Exactamente. Trabajamos juntos en su presentación toda la tarde. Ella escribe, yo cuento historias y entre los dos creamos algo hermoso. No solo una tarea escolar, sino un testimonio de todo lo que hemos vivido y superado. Esa noche, solo en mi cuarto, abro el viejo diario de Rosa una última vez. Leo la última entrada que escribió antes de morir. Si algo me pasa, quiero que Roberto sepa que no tengo arrepentimientos. Elegí el amor sobre el dinero. Elegí la honestidad sobre la facilidad. Elegí una vida real sobre una vida cómoda. Y volvería a elegir lo mismo 1000 veces. Le dejo a Miguel el ejemplo de una madre que amó con todo su corazón, y le dejo a Roberto la certeza de que fue el amor de mi vida. Si hay un después, los esperaré ahí, pero mientras tanto, quiero que vivan, que amen, que rían, que no dejen que el miedo los paralice. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Los amo eternamente. Rosa, cierro el diario y lo guardo en mi mesa de noche. Mañana se lo daré a Miguel. Ya es tiempo de que lea las palabras de su madre. Me acuesto y miro el techo. Por primera vez en años, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que gané. Gané la certeza de haber luchado por la verdad. Gané el amor incondicional de mi hijo y mi nieta. Gané la paz de saber que el mal no ganó. Y gané el conocimiento de que Rosa estaría orgullosa del hombre en el que me convertí después de perderla. Cierro los ojos y susurro, buenas noches, mi amor, nos vemos en los sueños. Y juro que escucho su respuesta, buenas noches, Roberto, estoy orgullosa de ti. Epílogo, soy Roberto Sánchez, y esta fue mi historia. La historia de un hombre que casi pierde todo, pero que al final ganó lo más importante, la verdad, el amor y la familia. Si esta historia tocó su corazón, les pido que se suscriban al canal Los Consejos del Abuelo, dejen un like y comenten de qué ciudad nos están viendo. Así sabré hasta dónde llegaron mis palabras. Porque tal vez ustedes, del otro lado de la pantalla, también tienen una verdad guardada esperando florecer. Y cuando llegue ese momento, recuerden, el valor también es una forma de legado. La verdad siempre encuentra su camino. Y el amor verdadero nunca muere. Hoy, mientras escribo estas palabras finales, tengo 82 años, Miguel tiene 55, Lupita tiene 16 y acaba de ser aceptada en la Facultad de Derecho de la UNAM. El jacaranda en nuestro jardín sigue floreciendo cada primavera, más hermoso que nunca. El Centro Rosa Sánchez ha ayudado a más de 500 niños, y nosotros, los sobrevivientes del veneno silencioso, seguimos viviendo, seguimos amando, seguimos siendo familia. Porque aprendimos que el veneno solo gana si dejamos de luchar, y nosotros nunca dejamos de luchar. Esta es mi historia, esta es nuestra victoria, y este es mi legado para ustedes. Nunca se rindan, nunca dejen de buscar la verdad. Y nunca dejen que el miedo les robe la capacidad de amar. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Con todo mi corazón, Don Roberto Sánchez.